Un recorrido por el arte multisecular de época romana. Las murallas de Sevilla, construidas por Julio César, están aún conservadas en parte del recinto de la ciudad. Pueden verse en el barrio de la Macarena, donde hay no solamente lienzos almenados, sino espléndidos torreones, una puerta de acceso a la ciudad y barbacana protegida por foso. El actual colegio de los Salesianos de la Trinidad fue en época romana edificio del pretorio y en él se conservan perfectamente las ergástulas o calabozos donde estuvieron presas las santas hermanas Justa y Rufina, muertas en el martirio y por ello consideradas como patronas de la ciudad. En la calle Mármoles existen una ruina de gran edificio romano, que según unos fue templo de Hércules y según otros podía ser el Capitolio. Hay enormes columnas cuya grandeza indica cómo debió ser el edificio. En el paseo de la Alameda de Hércules, construido en el siglo XVI, hay dos grandiosas columnas que precisamente fueron llevadas a este lugar desde el templo romano de la calle Mármoles. Su traslado en una época en que no existían grúas debió ser un trabajo eminente. De época visigoda. El principal vestigio godo que puede admirarse en Sevilla es una gran pila de piedra, probablemente bautismal, que hay en el centro del patio de los Naranjos de la catedral. Época árabe califal. De la primera época, es de decir, desde la conquista de España por los árabes en el año 711 hasta el año 1091, existen en Sevilla bellísimas torres de mezquitas que hoy son torres parroquiales. Merecen nuestra atención la de las iglesias de Santa Catalina, San Marcos, Santa Marina y Omnium Sanctorum. En todas ellas se puede ver la fina labor de ladrillería realizada por los grandes artistas alarifes de la época. De menor mérito, pero muy airosas o muy sólidas, son otras torres árabes, más o menos modificadas en épocas posteriores, como las de San Lorenzo, San Pedro, San Andrés y El Salvador. Tras la época almorávide, en que Sevilla estuvo sojuzgada por una tiranía norteafricana, sobreviene el espléndido momento político de la dominación almohade. En el año 1172 se construye la Gran Mezquita, cuyas dimensiones, según lo que puede verse aún en el patio de los Naranjos, debieron ser incluso superiores de la mezquita cordobesa. Desgraciadamente, los terremotos del siglo XIV la arruinaron tan completamente que hubo de ser derribada y en su lugar se construyó la actual catedral. Sin embargo, el patio de los Naranjos nos da una idea de su belleza de líneas y armoniosas proporciones. Más bella aún es la torre de la mezquita, que vulgarmente llamamos Torre de la Giralda. Fue construida por el ingeniero Gerber, ayudado por el arquitecto Aben Baso y por el artista alarife Alí de Gomara. La torre era la más alta de España, rebasando los 100 metros. Está rematada por un minarete con una cúpula sobre el cual se le colocaron 4 manzanas.
de metal dorado que podían verse brillar al sol desde muchas leguas de distancia. La torre tiene la particularidad de no subirse a ella por escaleras, sino por una espaciosa rampa que permite llegar hasta arriba montando a caballo, con anchura suficiente para que puedan subir con holgura 2 caballerías juntas, lo que se hizo para facilitar la subida a los notables religiosos árabes que por su edad no podían soportar la ascensión a pie. Las manzanas doradas se cayeron por acción de un temblor de tierra en 1393 y posteriormente, en el siglo XVI, se edificó el cuerpo de campanas, rematado por la figura de la fe en forma de una mujer con una palma y un escudo, obra del escultor Diego Pesquera, fundida en bronce por Bartolomé Morell en 1568. Por ser figura giratoria, para servir de veleta, es por lo que se llama tanto a la figura como a la torre la giralda. También de época árabe es el alcázar, en su parte este, llamada Palacio del Yeso, y su recinto de murallas en la calle Joaquín Romero Murube, y la torre de Abdelaziz en la avenida Queipo de Llano, en el mismo edificio de la esquina de esta calle con la de Santo Tomás. Finalmente, es árabe, ya del siglo XIII, un poco anterior a la reconquista de Sevilla por el rey San Fernando, el edificio militar llamado la Torre del Oro, junto a la orilla del río Guadalquivir, en el paseo de Cristóbal Colón, y su gemela, la Torre de la Plata, en la calle Temprado. De época medieval. Los principales edificios medievales en Sevilla son la Torre de Don Fadrique, situada en el compás o el acceso al convento de Santa Clara, en la calle Santa Clara. Es de estilo romántico la parte inferior y gótico la superior, datando de 1259. Y la iglesia parroquial de Santa Ana, construida por el rey Alfonso X el Sabio hacia 1268 en el barrio de Triana, como cumplimiento de una promesa por haber curado de una grave enfermedad de los ojos. Esta hermosa iglesia ha merecido llamarse la Catedral de Triana. El Hospital de San Bernardo, llamado de los Viejos, en la calle Viriato con esquinas a calles Viejos y Amparo, es un testimonio de la cultura sanitaria de la época y del buen gobierno del rey don Pedro I, injustificadamente llamado el Cruel. Este hospital, fundado por dicho monarca, fue el primer centro sanitario geriátrico de Europa. También fueron edificadas por el rey don Pedro las parroquias de San Juan de la Palma, San Román, San Marcos y otras varias sobre restos de antiguas mezquitas. Pero la más hermosa obra arquitectónica de la Edad Media es, sin duda, el Alcázar, en su parte comprendida entre el patio de banderas y el patio de la Montería, incluyendo la grandiosa sala de embajadores y los bellísimos patios denominados de las doncellas y de las muñecas, auténticas joyas del arte mudéjar. Este alcázar, edificado a continuación del antiguo alcázar árabe, fue construido por el rey don Pedro I para su residencia y de su esposa,
doña María de Padilla. En el Esorno se armonizan el yeso, el azulejo, el ladrillo, el mármol y la madera, con techos artesonados de impresionante lacería, airosas columnas, policromías y dorados con textos arábigos, todo ello labrado por artífices granadinos traídos a Sevilla, contratados por el rey don Pedro y también por artistas moriscos toledanos. Puede afirmarse que en el Alcázar de Sevilla y principalmente su salón de embajadores es la culminación del arte mudéjar y dicho salón comparable a los más preciados de Damasco, Bagdad, La Meca y Estambul. Puede figurar entre las maravillas del arte decorativo hecho por artistas islámicos. También son mudéjares algunos palacios como el de la Casa Ducal de Alba, en la calle Dueñas, y parte del Palacio de los Duques de Medinaceli, llamada la Casa de Pilatos, porque según la leyenda el primer marqués de Tarifa hizo reproducir el palacio del Pretorio de Jerusalén, cuya traza y medidas trajo de su visita a los santos lugares en los primeros años del siglo XVI. Igualmente mudéjar es la fachada del convento de religiosas de Santa Paula, en calle Santa Paula, con ornamentación en el ladrillo, azulejos y medallones de cerámica policromada, obra insigne del escultor y ceramista Niculoso Pisano, Nicolás de Pisa, quien estuvo en Sevilla y realizó numerosas e importantes obras entre 1500 y 1506.